tener en esto porque ya lo vimos, pero sí es necesario que veamos de cierta manera cómo esto nos ayuda a nosotros a entender que cada uno del cuerpo de Cristo es importante. Cada uno de los que somos parte de la iglesia somos importante, porque Dios va a usar nuestros talentos, Dios va a usar nuestros dones de una manera que sea importante, que lo que alguien pueda hacer y el Señor y Dios lo use, que sirva de beneficio para la iglesia. Eh, dando, dando los dones motivacionales, estábamos viendo, hay una explicación, yo soy bastante, no se me queda tan fácil, pero me gustaría que Claudia dé la explicación de los dones motivacionales. Están, de qué manera se pueden usar esos dones en la iglesia, porque muchos creemos que solo esto es para solo personas especiales y creemos que los dones van a ser espirituales, van a ser que sintamos cosquillas o sintamos, eh, y no tiene que ser nada, no es nada de eso. Los dones espirituales entonces son prácticamente lo que nosotros tenemos que estar haciendo de acuerdo a la motivación que Dios nos pone. Si ya le voy a dar un tiempito a Claudia para que me gusta mucho cómo lo explica ella, eh, para que comparta con nosotros. ¿Ya les bendiga? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Ok. Okay. Déjenme pongo mi cámara aquí. Okay. Los dones Dones motivacionales. Los motivacionales, ok. So, para ponerlo en el nivel de un niño de 5 años, que lo entienda hasta un niño cómo funcionan los dones motivacionales. Okay, so hace unas semanas pues, miramos que en Romanos 12, si quieren buscarlo más a rato, va a ser Romanos 12 del 6 al 8, donde el apóstol Pablo menciona los dones motivacionales. Dice, lo voy a leer aquí, después le voy a dar una explicación. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, el de enseñar, en enseñanza, el de exhortar, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. So, para que lo entiendan cómo funciona eso, digamos que nosotros tenemos niños hiperactivos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, digamos que uno de estos días, uno de nuestros muchachos decide entrar al santuario con un vaso de agua. Entonces, de repente el niño va caminando muy tranquilamente, pero se nos cae y se cae el vaso, se quiebra. Entonces, estamos mirando aquí, vamos a mirar donde dice que que tiene profecía, de un solo podía haber mirado al niño que venía y decir, ese patojo se nos va a caer. Y tener miedo que se iba a caer y se cae, ¿verdad? Entonces dice, el otro dice, el de servir. La persona que tiene el don de servir, mira que el niño se cae y se quiebra, rápidamente va buscando dónde está la escoba para limpiar el vidrio que se quebró y para limpiar el agua que se cayó. So, esa sería una persona que tiene el don de servir. El de enseñanza va a mirar al papá y le dije que no dejara que su niño anduviera caminando en la iglesia con vasos, porque se puede lastimar. El que exhorta decía, ¿dónde está el papá de este niño que no pudo, que dejó que anduviera corriendo con un vaso en la mano? El que reparte con libertad diría, ¿cuánto vale el vaso? Para inscribir un cheque para que pueda ir a comprar una docena. El que preside con solitud diga, buscaría quien limpiara para que se pusiera todo en orden. Y el de misericordia diría, está bien, mijo, te caíste, pero levántate, vamos a limpiar y todo está bien. So, ahí para que ustedes puedan tener más o menos un entendimiento de cómo los dones motivacionales funcionan, y lo miramos en diferentes personas. Hay personas que fácilmente no se le tiene ni que decir que necesitamos mover algo en la iglesia, sino que ellos de un solo están pensando y moviéndolo. El que quiere enseñar va a enseñar sin que nadie le tenga que preguntar.
Dios solo va a mirar la oportunidad de poder repartir la enseñanza a las personas. El que exhortar no significa simplemente regañar, sino que es de enseñarle a la persona cómo va a hacer las cosas correctamente. Y en la exhortación, prácticamente la persona se gana el derecho de poder exhortar a una persona, porque he enseñado la misericordia y he enseñado ahí con ellos también. O sea, es un modo para que ustedes más o menos tengan un entendimiento de los dones motivacionales. Sí, para que se dé cuenta de que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Aquí nadie estaba hablando lenguas, nadie estaba haciendo nada, sencillamente que estaba haciendo las cosas que la motivación de cada persona va a ser diferente, pero va a ser de beneficio para la iglesia. Cada don que Dios ha puesto en nosotros, y estaba haciendo recalcando de que esa motivación la pone el Espíritu Santo en nosotros. Después Jesús dio los 5, se hizo también, ¿verdad? Que hablamos de que los dones motivacionales se tienen que poner en práctica, porque si no se ponen en práctica no van a poder funcionar los dones ministeriales. ¿Qué dijo Jesús? Que son los 4 dones ministeriales. Esos dones ministeriales nos van a ayudar a nosotros, entonces nos van a ayudar estos dones ministeriales para que podamos ver de que si los dones ministeriales van a funcionar en la iglesia, no estamos hablando tampoco que son para personas especiales, o por ejemplo, no estamos hablando de título, de posición, sino que estamos hablando de función. Los dones ministeriales van a ser el apóstol, el profeta, el evangelista, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque una persona que está dando, ayudando, cuidando a la gente, está pastoreando. El maestro de la escuela dominical se preocupa de enseñar a los muchachos, pero también en las casas. Cada quien de nosotros en nuestra casa tenemos que ser pastores y tenemos que ser maestros. El evangelista es el que enseña. Cualquier persona de que le gusta invitar a su amigo o compartir un texto, está haciendo la obra de un ministerio. También un apóstol estaba hablando, ¿verdad? De las personas que les gusta ir donde nadie quiere ir. Estas personas van y comienzan a predicar el evangelio. Y profetas, no estamos hablando de, como muchos lo pueden poner, con qué palabras pues, puede decir tantas cosas. Sencillamente un profeta es la persona que va a agarrar la Biblia y va a poder decir cómo se aplica esa parte de la Biblia a la vida de las personas. Por eso es necesario de que la gente aprenda de que los dones motivacionales nos van a hacer prácticamente el trabajo ministerial, nos van a ayudar a desarrollar nuestro trabajo como ministerio. Y el versículo 12 dice, a fin, del capítulo 4 de Efesios, que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una iglesia entonces que esté practicando todos esos dones motivacionales, los dones de ministerio, entonces es una iglesia donde se va a ver la armonía, se va a ver que las personas están haciendo las cosas ayudándose mutuamente, aconsejándose, instruyéndose, enseñándose, pastoreando y haciendo un trabajo que es el cuidado. Y lo podemos ver, eso lo explica el apóstol Pablo después, ¿verdad? Porque somos parte de un cuerpo. Entonces, para eso se necesita la persona que es mano, la persona que es ojo, la persona que es oído. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo necesito también ver dónde están las otras partes del cuerpo. Por eso cuando en la iglesia usted no va, usted está dejando el cuerpo está incompleto. Usted es necesario en el cuerpo de Cristo y necesitamos que se haga presente. Ahora los dones de poder que estuvimos viendo, esos dones son importantes. Eso dijimos que vienen directamente de Dios. Esos son diversidad de dones. Y esos dones por ejemplo, son supernaturales. El versículo 6 decía que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, las manifestaciones pueden ser diferentes, los milagros pueden ser diferentes, las maravillas pueden ser diferentes,
pero es Dios mismo el que las está haciendo. Yo les recalcaba la semana pasada y el tiempo que hemos estado estudiando de que estos dones no son para beneficio personal, estos son para beneficio de los demás. Muchas veces se cree que son los pastores, los evangelistas, los misioneros, los únicos que han recibido dones especiales. La gente a menudo hace distinción entre una ocupación secular y una ocupación, por decir, de ministerio. Pero el servicio se realiza en la iglesia. Todos nosotros hemos sido ordenados a servir para los ministerios de la iglesia. Por eso Pablo escribe a los creyentes que reciben la manifestación del Espíritu, como el Espíritu Santo mora en cada creyente. Eso lo vemos en el 6:19, porque dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? O sea, cualquier cosa que hagamos, no somos nosotros lo que la vamos a hacer, sino que es el Espíritu Santo. De otra forma, el Espíritu Santo revela en la vida de cada creyente, y esto es importante, porque el Espíritu Santo revela en la vida de cada creyente qué grado de conocimiento y de intimidad tenemos con Dios. No quiere decir que el creyente solo tiene un solo don. Por lo menos tenemos uno. Por lo menos tenemos uno. Pero podemos tener muchos más. Entonces, si podemos tener un don, busquemos cuál es ese don. Por ejemplo, Pablo mismo había recibido el don de la continencia. Eso no es para todas las personas. Él dice que él recibió el don de la continencia y el de hablar en lenguas. Pero cuando habla de la manifestación del Espíritu, podría ser que se vea en el momento, podría ser que se vea una acción que se vea en la vida de la persona haciendo el trabajo que el Espíritu Santo le ponga a hacer. Muchas veces esto no lo vamos a ver todos los días, pero sí se va a ver en la persona qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona hacer. El Espíritu Santo va a poner el deseo. Y otra parte que dice la Biblia, que el Espíritu pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, la evidencia de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente es para el bien común de la iglesia. Es para el bien común de la comunidad a la que pertenecemos. No es para beneficio personal. No es para que yo me alce el cuello y decir que yo soy súper espiritual, yo soy mejor que otros, porque no es así. El Espíritu Santo usa los dones del creyente para que la edificación de la iglesia. Y también el apóstol Pablo dice más adelante, en el capítulo 14, el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quiere decir entonces que es mucho mejor la profecía que el hablar en lenguas, porque si usted va a hablar en lenguas y nadie le entiende, ¿quién está edificando? Más bien está poniendo a la gente como decir, ¿y qué está diciendo? Porque no le entiendo. Pero si usted profetiza, usted va a estar edificando la iglesia. La intención es promover el bien común. No es el bien de cada persona, sino que el bien común. El cristiano tiene que usar sus dones, pero no para beneficio personal. Porque entonces ya entraríamos a lo que es lucrar, lo que es sacar dinero. Quiero que vaya conmigo a la historia donde había una mujer que andaba detrás de Pablo, diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. Y anduvo así, dice que por 2-3 días. Pero lo que ella tenía era un de espíritu de adivinación. Y eso era diabólico. El apóstol Pablo, él supo que era el mismo espíritu de adivinación el que estaba hablando. Y no era para traerle beneficio, porque a raíz de eso, a Pablo lo metieron a la cárcel. Entonces, ¿pero quiénes estaban tomando beneficio de ese? Los que la tenían a ella como trabajadora. Porque esto no es para que nosotros saquemos beneficio de ningún don. No es que no va a ser, claro que va a traer beneficio. Para mí, por ejemplo, el hecho de que si Dios me ocupa, Dios me usa, gloria a Dios. Porque se siente hermoso que Dios lo use a uno.
pero no para un beneficio personal o para que yo me crea muy espiritual, muy superior a otro. Dios confiere sus dones a la gente para que el pueblo sea edificado. Y eso es el versículo 7. Ahora, en el versículo 8, a uno se les dio palabra de sabiduría mediante el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? En los dones que Dios reparte. Son 9 los dones que se mencionan en esta parte. Pero una lista no... en esta lista muchas veces nosotros podemos ver qué es el área que a nosotros, nuestro don, el don que pertenece el nuestro, por decir algo. Los dones no es que nosotros los tengamos permanente. Muchos de esos dones, cuando vienen y hacen uso de su cuerpo, no es cuando usted quiere, es cuando Dios lo va a usar. Entonces, nadie es dueño de esos dones, es Dios el dueño de los dones y va a ocuparnos a nosotros. Ahora, ahí se divide en 3 partes esto y quiero que si usted está anotando, que los anote, porque son dones, estos dones se dividen en 3, que son dones, el primero son pedagógicos, porque eso pedagógico quiere decir que son lo que tienen que con enseñar, que es la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría, hermano, se necesita. La sabiduría no es la que usted va a la universidad y usted dice voy a sacar una maestría en sabiduría. Esa sabiduría viene de parte del Espíritu Santo. Y el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? No está hablando de que nosotros nos volvamos expertos en la Biblia, sino que el conocimiento de Dios, la intimidad que tengamos con Dios. El Espíritu Santo nos va a revelar cosas de misterio de Dios. Porque ¿quién conoce la mente de Dios? Sino el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos da conocimiento de lo que Dios es, nos va a hacer mejores personas, nos va a hacer mejores hermanos, nos va a hacer mejores esposos. Y esto es necesario que lo tengamos. Por eso estos son dones pedagógicos, porque tienen que ver con lo que es el conocimiento y la enseñanza. La otra parte que se pudiera subdividir es que son sobrenaturales. Otros son sobrenaturales. Por ejemplo, la fe, las sanidades y los milagros. No hay una explicación. El doctor no va a saber cómo fue que un cáncer desapareció, pero ha pasado. Así como sucedió las enfermedades que Jesús sanó, que sanó al paralítico, sanó al ciego. Si en ese tiempo hubieran habido todos los aparatos modernos de la ciencia, no pudieran haber dicho cómo fue que Jesús lo hizo, porque son sobrenaturales. Están encima de lo que es natural. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos, porque si Dios lo va a hacer, Dios se mueve lo sobrenatural. O sea, cuando nosotros hablamos de fe, un don de fe es algo que está sobrenatural, no es algo de lo que la gente está viendo. Nosotros podemos ver tal vez escasez, nosotros podemos ver tal vez que la persona ya está a punto de morirse, los doctores dijeron ya no tiene ninguna esperanza, pero usted dice, yo sé, yo creo que el Señor lo va a levantar, lo va a sanar, o algo sobrenatural. Sanidades, ¿por qué no dice sanidad? Dice sanidades, porque el Espíritu Santo hace como Él quiere. Puede ser que sane a una persona de cáncer y una persona de una neumonía se muera. Entonces, las sanidades son variadas. No vamos a encasillar al Espíritu Santo, solo vas a hacer esto, Él va a hacer como Él quiere. Y cuando habla de milagros, son cosas que están fuera de lo normal, son cosas que no tienen explicación lógica. Acuérdese, nosotros adoramos y alabamos a un Dios que no es lógico. La lógica no existe, Dios, porque lo que nosotros no entendemos es donde Dios puede hacer las cosas. Siempre me ha gustado decir esta parte, de decir, haga lo posible usted, que de lo imposible se encarga Dios. El tercer punto son los dones que son comunicativos, porque esos dones van a ser para comunicarnos. Dios hablándonos a través de nosotros, a través de la profecía. Se recuerda que dije la semana pasada, el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura. Esta es palabra profética. La Biblia es palabra profética. Cuando hablamos nosotros de la palabra profética, que ya está escrita, usted toma una porción de la Biblia
y en el momento que está pasando la necesidad, usted, más bien dicho, Dios usa el don de la profecía, usted va a dar esa palabra, va a tener algo que el Espíritu Santo va a ministrar a la persona. Ahora, el segundo punto sería el discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus es cuando Dios le da, y muchas veces nosotros lo hacemos naturalmente, sencillamente que cuando lo hacemos naturalmente es un talento, pero cuando lo hacemos espiritualmente es un don. El discernimiento de espíritus es cuando usted mira a una persona, la mira que haciendo muchas cosas, pero hay algo que dice usted, hay algo que no me, hay algo que tiene esta persona, no sé cómo se llama, no sé cómo explicarlo, pero hay algo que, me imagino que de alguna manera usted lo ha pasado, usted lo ha vivido. Y ese es discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a hacer saber, como le estaba mencionando lo del apóstol Pablo con esa mujer que tenía el espíritu de adivinación. El Espíritu Santo le mostró a Pablo de que era el discernimiento de espíritu, de que ese espíritu era del demonio, que no era natural. También cuando el Espíritu Santo se mueve y nos hace ver a nosotros las cosas que no entendíamos, las cosas que miramos espiritualmente están pasando. Muchas veces nosotros miramos la persona y quiero que entienda esto. A veces nosotros vamos a ver a las personas, pero no miramos a las personas en sí, sino que vamos a ver el espíritu que está en esa persona. Y es tan así que si nosotros nos ponemos sensibles a que el Espíritu Santo nos muestre, nos va a mostrar si hay un espíritu de muerte, hay un espíritu de adivinación, como en el caso del apóstol Pablo, o cualquiera sea, pero usted va a discernir si es de Dios o eso es de las tinieblas que vienen. Las lenguas, interpretación de lenguas, acuérdese, muchos son escépticos a lo de las lenguas, pero la verdad, hablar en lenguas es algo que nos edifica a nosotros. Es algo que va a ser para edificación nuestra. El enemigo no va a saber lo que usted está hablando. Y eso no es cuando usted quiere, sino que cuando el Espíritu Santo aunque usted quiera, él siente la lengua que se le dobla y todo, aunque usted quiera hablar, no puede. O va a decir, y es normal, aunque el apóstol Pablo dice que hay un orden, que cuando alguien hable lenguas y no haya quien interprete, que se calle. Es lo que dice el apóstol Pablo. O sea que nosotros servimos a un Dios de orden. El hecho de que estemos hablando y de estos los dones espirituales no quiere decir que va a hacer que todos comiencen a profetizar y que toda la iglesia. No, la Biblia dice también que cuando alguien va a profetizar, que los demás callen. Esa persona profetizó, se cayó, ¡pum!, y viene otro. Profetiza y se calla. ¿En dónde podemos ver esto de la profecía? Si usted va al libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo llegó a la casa de Felipe, no, de Agabo, dice que Agabo era un profeta, y dice que en ese momento él se quitó el cinturón, y dice que lo agarró y se amarró las manos y los pies, creo, no me recuerdo, pero dice que así van a traer, profetizando que así le iba a pasar al apóstol Pablo. Entonces, sí nos damos cuenta de que estos dones son efectivos, porque sí fue así de la manera como el apóstol Pablo lo amarraron, lo engrietaron y fue prisionero, y así, prácticamente así lo llevaron cuando lo llevaron a Roma. Entonces, es necesario que esto le demos libertad y que sea en orden. Eso es nada más, que sea en orden, para que la gente entienda, para que la gente no esté confundida de qué es lo que está pasando, porque mucha gente no está acostumbrada a eso. Lo que vamos a hacer lo vamos a confundir, y el Espíritu Santo no es de confusión, sino que es un espíritu de orden. Pablo usa una variedad de palabras del griego, del versículo 8 al 10, porque le interesa que vean la variedad de dones que hay.
Y no tanto en hacer distinciones cuál es más, cuál es menos, sino que lo que Él quiere es que se diga que todos los dones son dados por el mismo Espíritu. Hay una parte que me interesa que le tome, dice, se le llama el don de sanidad. Y eso lo vemos en el versículo 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades. Pero cuando dice don de sanidad, es por ejemplo un regalo. Si usted va a la Biblia y ve cuando Dios da un regalo, si es de sanidad, por ejemplo, ahí Dios, el Espíritu Santo prácticamente, Jesús llegó al estanque de Bethesda. Ahí había muchos enfermos, pero solo a uno fue a sanar. ¿Por qué no sanaron todos? Porque era un don de sanidad para esa persona. Puede ser que la persona que llegue a la iglesia, que los doctores le dijeron que está desahuciado, que no tiene esperanza, y quién sabemos si orando por él, Dios le da el don de sanidad en ese momento, el regalo de sanidad que le estaba pidiendo. Por eso le hace la aclaración de que es un regalo especial para esa persona. Puede ser que los demás no sanen, pero esa persona sí va a sanar porque es un regalo de Dios especialmente para esa persona. O sea, si nosotros pedimos al Señor, el Señor nos lo va a conceder. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El apóstol Pablo es muy claro cuando nosotros nos enseña cómo debemos usar los dones. Estos 9 dones son interesantes, son importantes que nosotros los veamos porque vienen directamente del Espíritu Santo. Si va a ser el de las palabras de sabiduría, es mediante el Espíritu. Y ese es el primero de los dones, porque no lo está diciendo que sea el mejor, sino que la sabiduría que da. Y quiero detenerme en esto porque quiero decirle, la sabiduría que estamos hablando, Jesús le prometió que iba a darle sabiduría a sus discípulos. Entonces, en Isaías él dice que sobre Jesús iba a reposar el espíritu de sabiduría. Entonces, Jesús tenía, sobre Jesús estaba el don de sabiduría, también a sus discípulos les dio el don de sabiduría. También a los discípulos les dio eso. Y usted y yo somos discípulos de Jesús. Entonces, también tenemos que pedir sabiduría. El apóstol Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela. ¿A quién? ¿Al diccionario? Dice, pídasela al Señor que Él va a hacer, Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces la palabra sabiduría, hermano, es importante porque nos va a ayudar a nosotros a hacer la obra del Señor, a hacer lo mejor para Dios. También el Espíritu Santo puede ayudar a nosotros, tanto en la palabra de sabiduría, el don de conocimiento. Hay una cosa importante en el don que nosotros vemos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dice que ese momento nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces quiere decir de que nosotros tenemos el Espíritu Santo y esos dones se van a manifestar. El conocimiento va a ser, depende que es la intimidad que nosotros tengamos con Dios, porque vamos a tener afinidad con Dios. Ya prácticamente nosotros somos redimidos por Dios. Ya el Señor pagó un precio por nosotros y Él va a derramar esos dones en nosotros. En el versículo 9 ya dice, cuando da el don de fe, o por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Quiere decir entonces que esos dones, hermano, es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Si Dios va a hacer un milagro, esté abierto usted a que va a pasar un milagro. Tal vez a alguien le van a cortar, le dijeron que ya lo van a quitar su casa, a alguien está por perder eso. Use la fe, use el orar por la persona y que Dios pueda derramar esos dones en su vida para que suceda un milagro. Recuérdese, usted no lo va a hacer, lo va a hacer el Espíritu Santo. Hay una cosa interesante en esto. Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que tener fe. No le dijo una fe grandota, le dijo tener fe como un grano de mostaza. Eso quiere decir que no importa lo que tengamos de fe,
Dios lo puede usar para su honra y su gloria. También podemos ver que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar nosotros si es el Espíritu Santo que lo va a hacer? No es porque nosotros querramos, sino que cuando el Espíritu Santo lo necesite para el beneficio de la gente en la iglesia. El verso 10 ya dice, y a otros les son dadas actividades que producen milagros. ¿Qué son esas actividades que producen milagros? No vamos a hacer milagros si ni siquiera oramos por las personas. Tenemos que comenzar nosotros a hacer, entonces, a estar en la disposición de que Dios nos use. El milagro y también el de profecía y el de distinguir espíritus, tipos de lenguas, interpretación de lenguas. Las actividades que producen milagros, ese es un don sobrenatural entonces. Si el don de sanidades no es permanente en nosotros, sino que nada más viene y nos toma y nos usa, entonces ¿de qué tenemos que creer nosotros? Que Dios nos siga usando. Y esté abierto a usted para que en este tiempo Dios pueda traer a su vida bendición. Créame que yo estoy esperando de que usted le dé la oportunidad al Espíritu Santo de que lo use, porque lo necesitamos en la iglesia. Necesitamos que usted sea la persona que Dios use en los milagros. Muchas veces nosotros estamos esperando que vengan personas de otros lados, pero somos nosotros también los que somos llamados a hacer estos milagros. Y había una cosa importante aquí en Corinto, cuando habla de la lengua, que es que hablaban un idioma conocido. Y por eso Pablo les habla a ellos específicamente porque ellos ya sabían de estos dones. Pero hay una parte que se la voy a leer literalmente. Dice, la palabra puede tener cualquiera de esos dos significados, dependiendo del contexto. En una ciudad comercial como Corinto, había gran demanda de traductores por la abundante presencia de visitantes internacionales y de residentes temporales que hablaban varios idiomas. Por otra parte, la congregación de Corintio también experimentaba el fenómeno del hablar en lenguas, que le llaman la glosolalia. Se refiere a un acto de adoración a Dios. En el caso que estuviese presente otros creyentes para el beneficio, debían de interpretarse el mensaje. Para promover la reverencia en el servicio público, Pablo exigía que el hablar en lenguas fuese edificante, ordenado y controlado. O sea, no es nada más así. Si va a hablar en lenguas una persona, tiene que haber quien la interprete, y si no, mejor que se calle, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, en el versículo 11 ya, el único y el mismo Espíritu hace todas estas cosas repartiendo a cada uno individualmente como Él quiere. Los dones son irrevocables, hermano. Cuando Dios le da un don a usted, es irrevocable. Ahora, si usted no usa su don, a un momento Dios le va a pedir cuentas a usted. ¿Qué es lo que hizo con el don que Él le dio? Porque todos esos dones son para el beneficio de la iglesia. Y si no los usamos, entonces quiere decir de que nosotros no estamos valorando el don que Dios nos ha puesto. Una cosa interesante también que podemos ver es que en este versículo 11, Él está diciendo de que todas estas cosas las hace Él como Él quiere. No todos tenemos la misma capacidad, no todos vamos a hacer lo mismo, ni tampoco nos está llamando a que nosotros, porque no hagamos cierta cosa, nos sintamos menos que otros. Y si a Dios nos usa en un don, nosotros hagamos de menos a otras personas. Eso es para que nosotros le demos más importancia al Espíritu Santo que lo que nosotros somos, porque el Espíritu Santo es el que hace las cosas. Aunque todas las personas de la Trinidad, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son dadas por Él, Pablo da a entender que los dones, el Espíritu Santo los usa de esa manera, que el Espíritu Santo los va a dar como Él quiere. Él es el que, de acuerdo a la necesidad que hay en la iglesia, de esa manera es que el Espíritu Santo va a utilizar los dones. Otra cosa importante, cuando en el versículo 12, dice, porque así como en el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Entonces, estos dones van a ayudar para complementar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Quiere decir que entre más miembros estén activos, más personas estén
dispuestas a que el Espíritu Santo nos use, entonces de esta manera es como el cuerpo va a estar mucho mejor. Va a haber menos envidia, menos chisme, menos tantas cosas que pasan en las iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a protegernos unos de otros. Si el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, los miembros del cuerpo son para beneficio del cuerpo. Porque todos somos diferentes, pero somos parte del cuerpo. Así que hay mucha gente que no le va a gustar lo que nosotros hacemos, como a nosotros muchas veces no nos va a gustar. ¿Por qué esa persona no hace esto? Porque tal vez la motivación de esa persona no es la que yo tengo. Y esto me costó bastante entenderlo a mí. Me costó, créame. Porque yo decía, pero ¿por qué esta gente? Porque no tiene la misma motivación que tenemos nosotros. No todos nos gusta lo mismo. Hermana Leti me ha dicho muchas veces, pastor, es que a mí no me gusta estar enfrente. A mí póngame a ordenar, póngame a hacer esto y póngame a hacer el otro, porque eso es lo que a ella le gusta. Pero los dones los va a ocupar Dios como Él quiere. Entonces, si le damos la oportunidad, Dios va a ir desarrollando los dones en nuestra vida, porque esa es una variedad de dones espirituales. Así como un árbol, ¿verdad? Que tiene las ramas, los frutos y las raíces, el tronco y todo. Es un solo árbol. Y el cuerpo de Cristo viene siendo una unidad. Es uno nada más. O sea, yo no soy más que nadie. Todos somos iguales a la hora de servir al Señor porque estamos en el cuerpo de Cristo. Pablo compara lo del cuerpo humano, ¿verdad? Porque él está viendo de que en el cuerpo humano hay diferentes miembros. Todos tienen diferente función. Pero todos sirven. El que tiene la mano tiene un propósito y la mano tiene dedos. Los dedos tienen uñas. Los dedos, ¿y quiénes activan eso? Son los nervios. ¿Por qué es que la mano? Porque el cerebro le está ordenando. Todo lo que nosotros hagamos, entonces quiere decir de que tiene que venir de la cabeza. Tiene que venir del cerebro que está en la cabeza y es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Cristo que Pablo presenta en la idea de un cuerpo, entonces es que la cabeza y el cuerpo tienen que estar juntos. La cabeza no puede estar. Imagínense qué feo sería que llegara una persona a su casa y que primero llegara al cuerpo y después llegara a la cabeza. No se puede. Tenemos que estar unidos. Por eso es que le digo que la unidad en la iglesia es necesaria. En Efesios 1, 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es la iglesia la que tiene entonces el comando. Es a la iglesia que nos ha hecho partícipe de esto. Entonces, si esos son los dones, si esa es la manifestación que tienen los dones para la edificación del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces, ¿por qué es que mucha gente, porque eso me lo han preguntado, por qué es que mucha gente abusa de los dones? La vez pasada estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Porque muchas veces no hemos entendido que nosotros, y usted va a ver en eso en el cuerpo, usted va al espejo y le pone mucha atención a otros miembros, pero realmente no son los más importantes. Los que no vemos son los que están haciendo el trabajo y nadie los reconoce. Está el corazón, está el estómago, están los pulmones, están haciendo su trabajo. Y muchas veces en la iglesia va a pasar lo mismo. Hay gente que en donde nadie los mire, están funcionando, están trabajando, están haciendo su parte para el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, honrémonos unos a otros, animémonos unos a otros. Todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un cuerpo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El cuerpo humano es un organismo y tiene diversas funciones. Cada miembro tiene su propia función, pero todo contribuye a que el cuerpo pueda funcionar. El corazón tiene su función, los pulmones tienen su función, las arterias tienen su función, los riñones su función, el hígado su función, el páncreas, los intestinos, y todo es importante. Hermano, no se menosprecie. Busque su parte en el cuerpo de Cristo y se va a dar cuenta de que usted es importante. Cuando usted no está, hace falta en el cuerpo de Cristo. Entonces, en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. El versículo 13 del apóstol Pablo nos dice ahí, pues por cierto, por un espíritu todos hemos sido bautizados en un cuerpo,
seamos judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de este espíritu. El apóstol Pablo está haciendo una referencia de que dice que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió en el éxodo de Egipto, esas personas cuando pasaron por el Mar Rojo, se dice que fueron bautizados todos, aunque no fueron mojados, pero fueron bautizados, un simbolismo. Recuérdese que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de pasar en el Nuevo Testamento, ya cumpliéndose con Cristo todas las profecías. Entonces el apóstol Pablo está haciendo, dice, por un espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, usted ya es parte del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo nos bautizó en el mismo espíritu. No es más grande el espíritu que estaba en Jesús, el que estaba en Esteban, el que estaba en Pablo. Es el mismo Espíritu Santo, el que nos sigue añadiendo al cuerpo de Cristo, el que sigue añadiendo la gente. Y esos sean judíos, griegos, esclavos, libres, dice que a todos nos dio a beber, como dice literalmente, todos nacimos del Espíritu. ¿Por qué? Y usted va a la historia de Nicodemo. Nicodemo le dice, Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu. Entonces, es necesario que nuestro espíritu, el Espíritu Santo que habita en nosotros también, esté activo, trabajando, así como trabajó. Entonces, ya el apóstol Pablo está haciendo una relación de que así como toda esa gente que salió de Egipto, pasó por el Mar Rojo, fueron bautizados todos, así nosotros también, al venir a Jesús, también todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu. Este texto presenta dificultades muchas veces. Por un espíritu bautizados en un cuerpo y todos se nos dio de ver. La combinación de estos términos, Pablo quería decir que cuando escribió que todos nosotros somos bautizados por un espíritu, que quiere decir con ello que nos da a beber a todos de un solo espíritu. Comentamos las experiencias diciendo esto, hermano, de que por un espíritu es que la posición significa en el sentido que quiere decir, por ejemplo, todos pasamos, tenemos que pasar por Jesús. Para llegar a Dios tenemos que pasar por Jesús. La palabra dice, y lo dice, ¿verdad? Porque hay un solo Dios mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, todos tenemos que pasar por Jesús y es el mismo Espíritu que habitó en Jesús, el que habita en nosotros también, el que nos hace accesibles a Cristo y nos hace accesibles a Dios. Ahora, hay una cosa importante que nosotros podemos ver ya entrando al versículo 14, y lo quiero leer. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Volviendo a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en el versículo anterior, quiere decir entonces que es no solo es un miembro, son muchos los miembros que componen el cuerpo de Cristo. O sea que entre más variado es la gente, y aquí se puede ver, por ejemplo, hay diferentes culturas, hay diferentes idiomas, hay diferentes, cada país que trae su gente, cada uno de nosotros que hemos venido de diferentes culturas, enriquecemos el cuerpo de Cristo. Qué bueno que de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de cualquier lugar, pero tenemos el mismo espíritu, pertenecemos al mismo cuerpo y los dones que Dios y los talentos que Dios nos da, enriquecemos el cuerpo, hacemos más rico el cuerpo de Cristo. Entonces, siéntase afortunado y siéntase dichoso de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El versículo 15 dice, mire una paradoja que dice el apóstol Pablo, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, como diciendo, hay mucha gente que ya se cree la última Coca-Cola del desierto
y piensan que ya la pueden hacer sin pertenecer al cuerpo de Cristo, sin pertenecer a una iglesia. Y yo tengo muchas dudas de que esa persona realmente ha entendido el propósito por qué lo ha salvado Dios. Porque le puedo decir que una persona, yo he escuchado muchas personas que dicen, yo para ser cristiano no necesito ir a una iglesia. Entonces, pero dudo mucho de qué función está formando en el cuerpo de Cristo si no se adhiere a una iglesia. ¿De qué beneficio está haciendo si no tiene una iglesia? Entonces, hay gran preocupación porque si un miembro del cuerpo no se usa, dice la ciencia, dice, se atrofia. Si usted no usa mucho una parte de su cuerpo, se va a ir atrofiando, se va a ir deformando, sería un sinónimo. Entonces, no podemos decir, hay gente que se considera que es muy especial, que tal vez han estudiado mucho y considera decir, bueno, yo no necesito la iglesia, yo puedo estar solo, yo puedo saber esto y soy salvo y tengo tantas cosas, yo no pertenezco. No se puede. Si está esa persona sola, no es parte del cuerpo de Cristo. Si esta persona no está haciendo ninguna función, ¿a quién le beneficia? ¿De qué me serviera mi mano si no la tuviera? Estuviera ya en cualquier otro lado. Pero cuando me necesite rascar o me necesite poner los zapatos o hacer otra función, ¿dónde está? Entonces no tiene la función de cuerpo, no tiene la función de miembro. Y es necesario que nosotros estemos unidad en diversidad. Y déjenme explicarle esto. Dios quiere que nosotros estemos unidos, no que seamos iguales. Esto tiene que ver mucho, hermano, por ejemplo, cuando muchos queremos que, como que si fuéramos soldaditos, que todos hiciéramos lo mismo. No se puede, porque no todos tenemos la misma motivación. Pero lo que sí podemos hacer es de que Dios nos use, que Dios nos dé a nosotros la oportunidad de estar, aunque no somos iguales, pero sí estamos unidos al cuerpo. Es necesaria la unidad. Efesios 4:3 dijo que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos ser cristianos, no podemos decir nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo si nosotros no nos congregamos a una iglesia. Porque es necesario que ahí donde estamos, que nosotros comencemos a hacer de beneficio a otros. Yo necesito de hermano Rafael, yo necesito de hermana Evelyn, necesito de hermana Araceli, necesito de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque de esa manera el cuerpo se enriquece. El cuerpo se hace mejor cuando entre más gente hay, más funciones tiene el cuerpo, pero hay más miembros que hacen el trabajo. Y eso es lo que tiene que motivarnos a nosotros como iglesia. Que San Pedro es una iglesia donde se siente el amor de Dios. Cuando la gente llega, diga, wow, y eso me lo han dicho. Déjenme decirle de que me han dicho muchos de mis amigos que han llegado a San Pedro, me han dicho, pastor, una cosa que nos gusta de aquí, o Jonathan, mis amigos, ¿verdad? Me dicen, los hermanos qué cariñosos son, nos atienden bien, nos hacen sentir bien. Tal vez porque es una iglesia pequeña, pero ¿sabe de lo que puedo decirle yo? Es de que el amor de Dios tiene que ser genuino. El amor de Dios se tiene que sentir. Si usted no se siente especial en la iglesia, una de dos. O usted no está haciendo su parte, o usted está indiferente a lo que está pasando en la iglesia. Pero si algo le está pasando en la iglesia, le tiene que doler a usted. La vez pasada me cayó una ventana allá en el ático y me cayó en el dedo. Y cada vez que yo quería, y me agarró la uña, y cada vez que se me olvidaba que la uña estaba lastimada, cada vez que yo tocaba una cosa, eso tiene que pasar en el cuerpo de Cristo. Si algo le está pasando a alguno de nuestros miembros y nosotros no sentimos nada, hermano, estamos mal. Tenemos un cuerpo todo dormido que no estamos sintiendo realmente la necesidad de nuestros hermanos. Y esto, ¿sabe qué? Este capítulo nos prepara para cuando venga más gente a la iglesia, cuando se termine la pandemia, y que venga más gente a la iglesia con necesidades y todo, y que nosotros digamos, ¿en qué voy a ser importante para esta persona que vino? ¿Qué le voy a enseñar a esta gente?
¿Quiénes son los que van a comenzar a discipular a los que vengan? ¿Cuántas personas van a ser bautizadas porque usted se tomó el tiempo de capacitarlos, de prepararlos, de enseñarles, decirles, mire, yo quiero que aprenda lo que yo he aprendido? Por eso es necesario, si usted no toma notas, tengo muchas dudas de que el día de mañana se va a acordar de todo. Porque la mente, un garrotazo que le peguen y se fueron todos. Pero en el libro va a estar y allí no se le va. Anote, tome notas, porque el día de mañana la va a necesitar. Y si no, el día de mañana va a decir, pastor, ¿en qué parte dijo que estaba aquella cosa? Imagínese hace cuántos años que di el estudio y usted va a querer, no sea malo, tenga compasión de mí. Entonces, yo le digo, hermano, porque es necesario. Tome notas para que usted sepa dónde está y porque le van a hacer preguntas. Si usted el día de mañana va a querer discipular, va a querer enseñar, usted va a tener la oportunidad de decir, bueno, la palabra de Dios dice esto. Y usted la persona va a comenzar a hacerle preguntas porque sabe que usted puede contestarle. Entonces, en la medida que usted aprende, en la medida que usted se capacite, usted va a estar preparado para enseñar a otros. Acuérdese que ese es uno de los requisitos que dice que sea capaz de enseñar a otros. Que usted se multiplique, que usted vea a otra gente. Cuando yo veo personas que ya pueden decir, para darles una idea, si yo le pregunto a Selene varias veces me ha mencionado decir, ay pastor, le está apretando la manguera de oxígeno. Es un lenguaje que entendemos porque ya estudiamos a qué se refiere, ¿verdad? En Amor y Respeto estudiamos de esto. Entonces no pudiéramos hablar el mismo idioma si no estamos estudiando. Por eso el que está estudiando, lo que estamos estudiando es la persona que el día de mañana va a enseñar. Es la persona que el día de mañana cuando predique, yo me voy a sentar a escucharlo predicar y decir, wow, ese estudiante salió bueno, superó al maestro. Ese es mi deseo. Porque yo estoy de pasadas por San Pedro, hermano. Yo estoy de pasada. Yo no sé por cuántos años el Señor me tenga ahí. Pero lo que yo sé es que quiero que usted el día de mañana tenga repertorio para aprender, para enseñar, para evangelizar. Y que le dé rienda suelta a los dones motivacionales que Dios le dé, los dones ministeriales que Dios desarrolle y los dones de poder que se manifiesten cuando usted hable. Que cuando usted camine, que digan, ahí pasó hermana, va a pasar hermana Araceli, le va a dar la sombra y pongan los enfermos. Eso es lo que pasaba con el apóstol Pedro. Dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. ¿De qué manera estamos dispuestos a que Dios nos use? Estamos nosotros en la capacidad de pagar el precio y decir, Señor, yo quiero que tú me uses. Mi motivación la pongo a tus manos. Hermano, Dios lo va a hacer. Y van a venir esos tiempos cuando se levanten maestros, se levanten pastores, que se levanten evangelistas. Es mi deseo de que la iglesia se haga fuerte, se fortalezca, que sea grande. Cuando vengan más miembros, cuando venga gente con deseos de tener una iglesia a pertenecer, qué bonito es que digan, ¿sabe qué? Yo me siento bien en la iglesia. Hay muchas iglesias por allá, pero prefiero mejor venir aquí, porque aquí yo me siento ser parte de esta iglesia. Y gloria a Dios, porque el Señor lo va a hacer, no nosotros. Ya el versículo 16 dice, otra vez diciendo, ¿verdad? Ya redondando que cada parte del cuerpo, si dijera, pues yo no soy mano, no soy parte del cuerpo. No. El hecho de que no nos guste o no tengamos las mismas motivaciones no quiere decir que no seamos parte del cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. El 17 también habla lo mismo, donde dice, el 16 dice, y la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y eso es necesario. ¿Qué pasaría si usted viviera en un pueblo donde todos fueran panaderos? ¿Quién le reparara los zapatos? ¿Quién le pintara la casa? ¿Quién cocinaría en los restaurantes? Lo mismo pasa en la iglesia. Por eso no espere que a todos nos guste lo mismo. Y yo bendigo el don que Dios le ha puesto a usted. Créame que yo desde cuando llegué a la iglesia dije yo,
y me llevé a la semana de haber llegado, vi tan ordenadito todo. Yo venía de Las Vegas y entré y me quedé sorprendido cuando vi tan ordenado, qué hermoso, bien decorado. Hermano, ese es el talento de ustedes. Es lo que Dios ha puesto, la motivación que Dios ha puesto. Que siga usando, que siga desarrollando los talentos. Y no ponga su talento a dormir. No ponga su talento a decir, ya no lo voy a hacer. No, usted va a estar supuestamente descansando, pero usted no tiene el talento trabajando para Dios. El 17 dice, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Entonces, si Dios nos ha puesto en un área, en el cuerpo de Cristo, no se salga. La oreja no se va a ir cuando quiere. A donde va el cuerpo va la oreja. A donde el cuerpo va y va el ojo y va la cabeza, van los brazos, van las manos. Hermanos, si la iglesia dice vamos a hacer esto, para allá vamos. Sí, Selene. Yo ahí le entiendo como, por ejemplo, si hay una actividad donde sociales necesita ayuda. Entonces, tanto los de alabanza, tanto el Ministerio de Niños, diferentes, tienen que ayudar, tienen que apoyar. Exacto. Y si alabanza necesita apoyo, pues puede ir sociales, puede ir comunicación. Entonces todos necesitamos de todos. No porque yo no pertenezco a ese ministerio, yo no voy a ayudar. Ya. Y se supone que todos somos la iglesia, entonces la iglesia tiene la obligación, no la obligación, sino el deber, el sentido común de servicio. Ya, y fíjate que bueno que mencionas esto, Selene, porque eso es importante. Hay muchas veces que se hacen tantos ministerios y por haber tantos ministerios no se logra la unidad, sino que más bien se dividen. Porque dice, no, eso es de este ministerio, a que lo hagan ellos. Y va el líder y le dice, hermano, ¿me puede ayudar? Sea la alabanza, sea de lo que se necesite. Y le dice, pero eso no es de nosotros, yo no tengo nada que ver en esto. Entonces, si es mano, ¿para qué está? Pero cuando el cuerpo la necesita, no está. Es necesario, se necesita. Por eso es que mira, excelente, que esto es como anillo al dedo para que evitemos nosotros las divisiones y fracciones en la iglesia. Que no digamos nosotros, mi ministerio es mucho mejor que el de fulano de tal. No, todos son importantes. Y cada ministerio tiene que colaborar con los demás para que salga todo bonito. Va a haber una actividad de la iglesia. Cuando es un culto congregacional, hermano, tiene que estar todos. Si las hermanas van a tener una actividad, por decir algo, los hombres, los caballeros, decir, hermanas, van a querer ayuda a nosotros, va a haber una conferencia de mujeres, van a necesitar de nosotros. El líder de los caballeros tiene que decir, hermana, no se preocupe, hermana Leti, no se preocupe, nosotros vamos a estar cuidando el parqueo, cuidando sus carros, y si ustedes necesitan alguna cosa, mover algo mientras ustedes están en su conferencia, nosotros les vamos a ayudar. Qué hermoso una actitud de esta. Y cada líder tomando responsabilidad de su grupo y decir, bueno, va a venir esta actividad, ¿en qué podemos ayudar nosotros? No es necesario. Tenemos que ver la necesidad. Si algo viene para golpearme a mi cara, ¿qué es lo que hace? La mano rápido se pone, ¿verdad? Porque me va a proteger. Y lo mismo tenemos que hacer en otros aspectos, hermano. Tenemos que aprender nosotros a protegernos. El diablo viene y se va a querer meter en cualquier ministerio, en cualquier persona que se deje usar. Si usted es de las personas que viene alguien a hablar mal de alguien y usted no lo defiende, usted es parte del problema. Porque usted es el ojo y el oído. Usted está escuchando, pero no defiende. Usted es también responsable. Porque tenemos que aprender a defender el cuerpo de Cristo. Porque le digo, viene mucho ataque al cuerpo de Cristo. Y lo que quieren es división. Lo que quieren es separación. Napoleón Bonaparte dijo, divide y conquistarás. Hermanos, si el diablo logra separar la iglesia, va a conquistar muchas áreas. Pero si nosotros como ministerio nos unimos y somos un solo cuerpo, que vengan las actividades que vengan, hermana Araceli, que vengan las actividades que vengan, vamos a hacerlo en el nombre del Señor juntos. Y al final de cuentas la actividad no va a decir,
Salió bien porque yo estuve allí. Salió bien porque yo lo hice. No se trata de eso. Salió bien porque todos lo hicimos bien. Salió bien porque todos pusimos de nuestra parte. Salió bien porque hay gente que puso esfuerzo en hacer las cosas bien para el Señor. Entonces, hagámoslo para el Señor. Hagámoslo para el Señor y para mantener la unidad del Espíritu. Por eso el Efesios 4:3 dice que estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es en paz. Si le van a pedir un favor, ay, la hermana otra vez a pedirme favores. y cada vez que se va a pelear, entonces no estamos viviendo el principio de estar solícitos en el vínculo de la paz, sino que estoy ahí pero no porque a mí me guste. Por eso le digo, si usted va a ser efectivo, que sea efectivo en lo que a usted le guste hacer. Porque si lo van a poner para que dé las bienvenidas y usted es una persona que no le gusta socializar, ya estuvo que tuvimos una iglesia amargada. Imagínense que pongamos de ujieres a personas que sean así. ¿Y dónde me siento? Hay tanto lugar, siéntese. ¿Qué impresión se va a llevar la gente de la iglesia? No de él, de la iglesia. Hermanos, seamos, entonces, pongamos a las personas idóneas en las necesidades que hay. Si no le gustan los niños, no agarre de maestra, porque van a matarnos nuestros niños. Póngase cualquier otra cosa, menos a cuidar niños, porque para los niños se necesita paciencia. Acuérdense que todos fuimos niños. Sí, se leen. Pero recuerda que muchas veces nuestra cara no nos ayuda. Pero la cara va acompañada de actitud. No, sí, pero hay veces que nada más al verte ya te están juzgando de cómo eres, sin conocerte, sin platicar contigo. Y ya cuando te conocen es cuando ya, es que eres diferente a lo que yo pensaba, pero se van siempre con el simple, con mirar. Pero no te preocupes. Yo por eso no soy ujier. Pero haces bien lo que haces. Entonces lo que te digo, uno tiene que saber lo que a uno le gusta, lo que le causa placer, donde está su motivación para que uno lo desarrolle. Y la gente va a saber, porque a quién pusiéramos de ujieres, realmente de la actitud en la iglesia. Y yo sé que usted va a decir, hermana Miriam tiene gracia, esa mujer, aunque le contesten mal, ella siempre con una sonrisa. ¿Y dónde se va a sentar? Y tiene una chispa, ¿verdad? Se necesita. Porque no vamos a poner una persona que no tenga ánimo. ¿Cómo? ¿A quién va a motivar? Entonces, cada quien en su lugar, si le gusta la enseñanza, le gusta, en esas áreas usted va a ser efectivo, lo va a hacer con excelencia para el Señor y Dios lo va a usar de una manera especial. Hermano, esto nos está preparando, este estudio nos está preparando para que la iglesia seamos una iglesia atractiva, una iglesia que tenga lo necesario para que las personas vengan, se desarrollen y que de aquí salgan personas que realmente hagan un trabajo con excelencia para el Señor, que podamos ver la capacidad que tiene la gente. Muchas veces no tenemos la capacidad de ver el potencial en las personas. Una persona bien puede llegar en malas condiciones, pero si nosotros vemos el potencial, Dios lo va a usar. Y como dice Selene, a mí la cara no me ayuda tanto, porque tengo cara de amargura. Pero ya la gente tratándome sabe que es diferente. No soy tan amargo como la gente piensa. También me gusta contar chistes. Pero, y todo, claro, todo en su lugar, ¿no? Pero hay personas que sí, definitivamente tienen que ver en qué área del cuerpo se sienten funcionando y trabajando bien. Ya después entramos al versículo 20. En el 21 está diciendo, prácticamente complementando lo que venía hablando, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Usted sabe que el cerebro no tiene ninguna, es bien sensible. Si el cerebro no tuviera la protección del cráneo,
fuera muy difícil. Cualquier golpe, cualquier cosita le dañara al cerebro. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que cuando hay miembros que son, hay miembros que parecen, no es que sean débiles, que parecen más débiles, son los que son necesarios. Hay gente que parece débil en la iglesia, pero son necesarios. No podemos echar a perder, decir, no, este tiene este defecto, que se vaya a la iglesia. Este también tiene este defecto. Creo que se quedaría solo el santuario, porque hasta el pastor tiene defectos. Entonces no podemos, tenemos que aprender a llevar los débiles, a los débiles en la fe, dice la palabra. Entonces es necesario que veamos que aunque nosotros haya miembros que parezcan que son débiles, pero son necesarios. El 23 dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Cuánto gasta la gente pintándose las uñas? Y cuando se pone zapatos cerrados, ¿quién se las mira? Dígame. El apóstol Pablo está diciendo aquí que hay veces que se gasta más en los miembros que son menos decorosos. El 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y todos hermanos, de verdad que en el cuerpo, si vamos biológicamente en el cuerpo, cada parte es importante. Usted podrá decir, ay, pero estos pelos de la nariz cómo me fastidian. Si no tuviera esto en la nariz, cualquier insecto se le metiera y no pudiera estornudar, porque todo se necesita. Las pestañas tienen función, las cejas tienen su función. Todo en el cuerpo tiene su función y es necesario. El 24 entonces nos dice que los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Dios se ha encargado de darle decoración a esos. Y eso es bueno. Hay gente que tiene honor porque tal vez le faltaba. Dios les da honor porque le faltaba. Yo le decía la vez pasada que yo conocí a un hermano que cantaba tan feo, honestamente, tan feo. Pero cuando ese hombre cantaba, créame que se le enchinaba la piel a uno, decir, ay, este hermano saber qué tiene, pero cantaba feo. Pero Dios lo honraba usándolo. Entonces, también puede ser, ¿verdad? Que a veces que usted mira la apariencia de la gente, dice, ¿qué puedo aprender de eso? Mire las fachas que trae. Cuando comienza a hablar y usted dice, wow, me dejó sorprendida esa persona. Porque realmente Dios lo está decorando con otras cosas que le faltaban. Entonces, no nos dejemos ir por la apariencia, porque nos podemos llevar chascos. Nos podemos quedar sorprendidos de lo que Dios puede hacer con esos miembros que tienen menos decoro o que les falta atractivo. El 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. Oiga, que se preocupen los unos de los otros. Hermano, no se aleje, ni tampoco se aísle. Todos tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Fíjese que hermana Adela está en Salinas. Yo hablé con ella ayer y me dice, hermano, ¿cómo está Eric? Usted no me ha preguntado dónde está Eric. hermana Adela me pregunta dónde está Eric, porque se preocupa por ese muchacho y siempre me pregunta, ¿dónde está Eric? ¿Cómo está? ¿Se da cuenta? Entonces, eso es parte importante de que le demos importancia a otras personas también. El 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Si tenemos una actividad y salió bien, hermano, la honra sea para el Señor y gracias a que la iglesia de San Pedro hizo un trabajo con excelencia. Estamos en pandemia, sí, ¿y qué? Estamos limitados, sí, pero la iglesia sigue caminando. Hemos seguido, estamos unidos, estamos en el mismo espíritu. Y hermano, cada uno de ustedes, aunque nos veamos una vez al mes, 2 veces al mes, yo me alegro cuando los miro, porque veo que todavía estamos perseverando.
todavía estamos unidos, porque el que nos tiene que seguir uniendo es el Señor. El 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente, repitiendo lo que dijo Jesús, ¿verdad? Apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y el 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? El 30 dice, ¿tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y por último dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino mayor excelente. Y con eso nos quedamos, porque la semana que viene vamos a estudiar de cuál es esa última partecita que el apóstol Pablo quiere decir, cuál es el camino más excelente que el apóstol Pablo está diciendo. Porque, hermano, no podemos nosotros esperar que todos hagamos lo mismo, que todos seamos maestros, que todos seamos, no. Esperemos la variedad, esperemos que todos, esta gama de colores, de sabores, nos enriquece. Lo diferente suyo nos enriquece. Lo que a usted le gusta, lo que usted hace, nos enriquece como iglesia. Yo bendigo su vida, yo bendigo su familia, bendigo su ministerio, bendigo lo que el Señor le ha dado a usted, porque eso enriquece la iglesia. ¿Cómo van a haber maestros de escuela dominical si no hay niños? ¿Cómo voy a predicar yo si no hay nadie a quien predicarle? Usted es importante en la iglesia, usted es parte vital. El corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, no sé qué parte. Espero que no solo sea el dedo para señalar, porque de esos hay muchos, ¿verdad? Mire cómo cantó, ni se le oyó bien, un gallo se le salió. Pero que no seamos nosotros los que miremos solo defectos, que aprendamos a valorar, así como Dios da también belleza a los que no tienen, que nosotros aprendamos a ver las virtudes en nuestros hermanos, que nos amemos unos a otros, que nos animemos al amor y las buenas obras, y que aprendamos que en el cuerpo tenemos que alegrarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran y celebrar la victoria. La victoria suya es la victoria mía también. Y eso es algo que tenemos que practicar, mis hermanos. Así que yo termino aquí, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Mucho silencio. ¿Qué le parece a usted lo que hemos aprendido aquí ya en este tiempo? ¿Le confronta? ¿Le anima? ¿Le aclara dudas que tenía usted de los dones? Sí. Dígame, hermano. No le oigo. Nada más quería comentar que es muy importante de lo que estamos hablando, porque en cierta manera nos ayuda a mejorar nuestro carácter, para empezar, como cuando usted al principio decía que nos iba a dar una capacitación de buena referencia, como atender a alguien cuando llegara como si tuviéramos una tienda, ¿cómo la atendemos? Servicio al cliente. Y parte de esto es bendición, porque nos ayuda a nosotros como personas a afirmarnos bien en la fe. Aparte de eso, ayudarnos allá afuera con los demás. El tener una buena presentación cuando alguien llega a la iglesia es muy... tiene que ser de mucho impacto, porque como me reciban, yo digo, oh wow, aquí el amor fraternal que uno, por eso cuando usted estaba diciendo de a quién pondríamos de ungir, le había comentado la vez pasada, alguien me dijo, oh mire, vino alguien nuevo,
Entonces le digo yo, sí, su función es irlo a sentar a donde le corresponde. Si es una persona nueva, llévelo a donde se va a sentar, porque usted por eso es ungir ahora. Esa es su función suya. Ujú. Exactamente me dijo a mí, porque yo soy diácono y toda la cosa, pero le hice saber de que no solo como yo que soy diácono lo tengo que hacer, sino también el que está recibiendo en la puerta, ¿no? Son cosas que uno va aprendiendo día con día, o sea, es elaborado, el trabajo es de equipo, no es solo mío, no es solo del pastor poner su buena cara, o sea, es de todos, ¿no? El hacer sentir bien a la persona que llega. Amén. Porque eso se trata, o sea, estamos hablando de que vamos a dar lo mejor de nosotros, lo mejor por eso decía yo en una predicación que tuve, que no es que a Dios no le haya agradado la ofrenda de Caín y Abel, sino que con qué actitud lo hizo. Amén. ¿Verdad? Abel dio lo mejor de lo mejor y Caín no. Caín dijo de lo que me sobra, ¿no? De lo que cultivé, de lo otro que cultivé. Entonces eso nos tiene que ayudar a nosotros a ser mejores cada día, mejores personas, mejores hermanos entre nosotros mismos. Y no por lo que decía Excelente, que el rostro, no, es la actitud de uno. Ya. Una pregunta, ¿le ha aclarado a usted el hecho de que de la manera que estamos viendo los dones espirituales, no, muchas veces es como que si, a veces lo hacen ver como que si fuera algo que hasta miedo tiene uno, ¿verdad? Y que piensa, y muchos, ese es el concepto que tienen. Pero los dones espirituales es algo que tiene que ser natural y normal en todo cristiano. Y que tenemos que dejar que fluyan. Y en la medida que lo usemos va a ser natural para nosotros. Ya no va a ser algo que se tiene que estar usted nervioso porque tengo que fingir, porque tengo que hacer una actuación. No, cuando está haciendo lo genuino, eso va a ser natural que va a salir. Entonces, yo me quiero asegurar que usted ha comprendido que los dones espirituales, usted los tiene. Entre ustedes hay pastores, entre ustedes hay maestros, hay evangelistas. Tienen la función apostolar, tienen la función profética, porque ustedes pueden leer la palabra y explicarla. Entonces, los dones de poder se pueden manifestar, pero no se pueden manifestar si no hay quien esté diciendo, como dijo Samuel, ¿verdad? Heme aquí. Entonces, esa es parte importante. Si algún otro comentario. La palabra muy bonita, pastor, pero lo difícil es hacerlo, ser hacedor de ella, porque muchos pueden decir, oh, yo sí tengo el don de profecía o el don de sanidad, pero el compromiso pues hace falta el compromiso, el comprometerse con Dios, como usted dijo, heme aquí, es lo que hace falta en muchos. Ya. ¿De qué sirve que los tengan si no los hacen? Ahora, pero acuérdate, Selén, que cuando no lo sabes, es como que si lo ignoraras. Pero ya las personas que hemos estado estudiando eso, ya cuando lo lleve a la oficina, ya no lo voy a tomar como ignorante. ¿Qué le voy a decir? ¿Y dónde está lo que hemos aprendido? ¿Dónde está lo que se ha hablado la palabra? Entonces, de eso se trata. Aprender no solo es escuchar, sino que practicarlo y hacerlo hábito. Y que esto sea un estilo de vida, porque ser cristiano no es tener una religión, sino que un estilo de vida, donde realmente la gente pueda ver afuera que nosotros somos diferentes y puedan tener una referencia del que no conoce y el que conoce. Entonces mi trabajo es darle, mi trabajo es explicarle, mi trabajo es traerle, desmenuzarle y que usted lo procese a la realidad suya. Ahora, yo no voy a hacer el trabajo que usted tiene que hacer, porque esa es responsabilidad entre usted y Dios. Por eso la palabra dice que va a decir, ¿qué hiciste del talento que te di? ¿Qué hiciste del don que yo te di? Esa es responsabilidad ante Dios. A mí me pueden dar la excusa que quieran, pero a Dios. ¿Y por qué no está?
Es que no tenía tiempo, es que aquí y allá. Yo he dicho esto y es una gran verdad. Cuando uno quiere hacer algo, busca un medio. Y cuando no lo quiere hacer, busca una excusa. Y de excusa la mayoría de la gente está llena. ¿Que lo justifique? No. Sencillamente, yo como persona lo voy a escuchar. Y lo único que va a escucharlo, porque es parte de mi educación. Que le crea, no crea que me trago todas las cosas que me dicen. Pero, porque sí se necesita. Todos, en alguna manera, sacrificamos de nuestro tiempo, de nuestra sabiduría, nuestro intelecto, lo que Dios nos ha dado. Sacrificamos algo. Yo le puedo decir, aquí tengo un ejemplo de Paola que está con nosotros. Paola sabe que cuando hay ensayo, cuando está poniendo su tiempo al servicio de la obra. Mientras muchos están en su casa haciendo otras cosas, los de sonido, los de media y los de la alabanza están practicando. Entonces, hay un sacrificio, hay un precio que se está pagando para todos. Si nosotros queremos servir, tenemos que pagar un precio. Pero Selena, no te preocupes de eso, porque al final de cuentas el Espíritu Santo también es el que va a querer, nos tiene que redarguir a nosotros, porque si no nos vamos a amargar y no podemos. Por eso sigamos adelante, que el Espíritu Santo comience a trabajar con nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos y sigan orando. Qué bueno que tenemos a Sofía con nosotros esta noche también. Y qué bueno que Stephanie estuvo con nosotros. De verdad me alegro que allá en Honduras, que Dios la bendiga. Señor, gracias te damos, te bendecimos. Gracias por esta palabra, Señor. Que podamos hacer beneficio a nuestros hermanos. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos que escuchó la palabra. Y, Señor, gracias porque nos haces ver que somos importantes, que somos necesarios y que por todas las cosas, Señor, que pasen o que estén pasando, tu nombre sea glorificado. Que seamos parte importante del cuerpo. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra función como tú lo demandas de nosotros. Que seamos y demos la excelencia, Señor. Que sea en nosotros una característica de darte lo mejor, porque tú te lo mereces. Señor, porque es de la única manera como nosotros vamos a ser de bendición para la iglesia, para el cuerpo. Sirviendo, uniéndonos y siendo en armonía. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha propuesto en su corazón y ha dispuesto este tiempo, Señor, para edificarnos unos a otros. Sigue ayudándonos, Señor, dándonos la fortaleza que necesitamos. Gracias te damos. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.